Hermanos, déjeme contarle algo. ¿Quiere saber algo? Amén. Ya todos, vamos a prestar atención. Mire, hermano, desde que comencé a trabajar aquí en la iglesia, siempre ha sido una bendición. Y mire, específicamente, desde que comencé a trabajar el ministerio, específicamente en esta iglesia, he aprendido bastantes cosas. Ya sea un poco de plomería, no sé, herrería, un poco algo enyesado, y van a decirnos, pues con razón, man, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos permite servirle, amén. Y fuera, hermanos, de lo que Dios me ha permitido servirle, fuera de lo que Dios me ha permitido trabajar, aprender lo que he llevado aquí, específicamente, aún sigo aprendiendo en algo tan sencillo, pero en algo muy importante. Y eso es el arte de recordar. Recordar las cosas ha sido para nosotros, digo nosotros como los que trabajamos aquí en la iglesia, el staff, es una de las partes fundamentales para trabajar, el recordar. Porque cuando no recordamos, cae fuego del cielo. Ya que cuando olvidamos cosas, es ahí donde las cosas comienzan a salir de la forma que no deben de salir. Hermanos, lo contrario a recordar es olvidar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos usado la frase, se me olvidó? Cuando les pregunto a los hermanos, el ministerio de música, hermanos, si escucharon la pista, nomás se abren un poco los ojos. Hermano, ya va a comenzar la conferencia de matrimonio, ya se notó. Porque es natural que se nos olvide, amén. El olvidar, hermanos, es una de las cosas más normales. Pero si basamos nuestra vida en que se me olvidó, pues nunca vamos a llegar a hacer nada. Y nuestra vida se va a convertir en una vida, pues, se me olvidó, y la alternativa de se me olvidó es poner excusas del por qué se nos olvidó, en lugar de admitir responsabilidad. La frase se me olvidó es una frase que usamos cuando nos damos cuenta que es demasiado tarde. ¿No le ha pasado cuando sale de viaje y usted dice, siento que algo se me olvidó, pero no sé qué? ¿Sí le ha pasado, hermano? ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Y luego, peor tantito, se recuerda lo que se olvidó cuando ya llega al destino, ¿verdad? Para el día de hoy, hermanos, existen muchas herramientas digitales que nos ayudan a recordar. Pero antes de la era digital, se dice de nuestros ancestros que existía el lápiz y el papel. No se crean. Existía el lápiz y el papel. Cuaderno, notas. Porque es más fácil recordar cuando tenemos un punto de referencia. Es más fácil recordar. Y ese punto de referencia puede ser un lugar. A lo mejor muchos tienen un lugar donde les traen recuerdos. Muchos de nosotros tenemos lugares donde nos traen recuerdos. Yo recuerdo cuando el día que fui salvo fue a la edad de los 8 años y fue en Mexicali. Un viaje que mi mamá nos llevó en Mexicali. Fue un verano del 2001 y ahí un pastor me evangelizó a mí y a mi hermana. Nos invitó a su casa y ahí en su casa fuimos salvos. Y siempre cuando voy a la ciudad de Mexicali siempre recuerdo, gloria a Dios, aquí fue salvo. Y esos puntos de referencia, hermanos, nos ayudan a nosotros a recordar un evento, nos ayudan a recordar una tarea, nos ayudan a recordar una acción. Y miren, sucedió con los hijos de Israel. No sé si usted recuerda, pero ahí están sus notas, el versículo, Josué 4 del 6 al 7 dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán como monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Israel había pasado, hermanos, en esa ocasión había cruzado. Imagínese cruzar un río que cuando usted lo pisa, se abre el río y usted pasa en seco.
Y para que no se olvidaran de ese evento tan milagroso, tan maravilloso, Jehová mandó a los hijos de Israel a que recogieran las piedras. Y un día, cuando le pregunten sus hijos, papá, mamá, ¿qué significa esto? Es que Jehová nos permitió pasar en seco el río. Una conmemoración. Repetidas veces en las Escrituras, Dios siempre estaba constantemente recordándole a Israel, su pueblo, lo que quería hacer con ellos. Quería hacer de ellos una nación. Le recordó a Abraham lo que él quería hacer de él una nación grande. No solamente a Abraham, a sus hijos, a Isaac, a Jacob, a todo el pueblo de Israel. Le estaba recordando constantemente que si cumplían la ley, que si hicieran obedientes a la ley, Dios los iba a bendecir con paz. Pero la razón por la que muchas veces Israel caía en pecado era por algo tan sencillo, y era que se olvidaban de las maravillas que Jehová había hecho con ellos. Nota lo que dice Salmos, algunos versículos de Salmos nos describen esto. Nota lo que dice aquí: reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Y luego que dice el versículo 13, dice: bien pronto que olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Versículo 21 nos dice: olvidaron ¿a quién? Al Dios de su salvación, que había hecho ¿qué? Grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, y de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Hermano, qué tremendo. Entonces Jehová lleva al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, los salva, los libera de la esclavitud, y ahora están delante del mar rojo ahí. Y al borde del mar rojo, Dios hace una maravilla. Dios hace algo tremendo. Hermano, yo no sé, pero si yo hubiera cruzado el mar rojo, bueno, digo si hubiera porque a lo mejor somos peor que el pueblo de Israel. Pero imagínense haber cruzado el mar en seco y ver el mar como paredes. Y uno se podría explicar cómo es posible que gente olvide eso. ¿Cómo es posible de que gente olvide las maravillas que Dios ha hecho con ellos? Hermanos, a lo largo de mi vida he visto cómo Dios hace algo tremendo en la vida de alguien. Algo que quizás sería imposible olvidar. Cómo Dios restaura un matrimonio. Cómo Dios alcanza una familia. Cómo Dios ha cambiado su vida y la mía. No nos vayamos tan lejos. Cómo Dios nos salvó del infierno. Pero llega el momento de la prueba. Llega el momento de la tentación. Y aquella gran maravilla que Dios hizo en mi vida, que Dios hizo en esa persona, tan rápido es fácilmente olvidada. Y así de rápido regresan a la porquería del mundo. Podría contarle ejemplo tras ejemplo, más lo que usted le ha tocado vivir, de ver a gente así, de cómo se olvida de todo lo que Dios hizo. Pero no es el tema de hoy. Como leíamos anteriormente, el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo. Dicha carta, hermanos, fue la última que Pablo escribió, en su vida. La segunda carta a Timoteo, escribiéndola desde la cárcel. Y pienso que por ser la última, el apóstol Pablo quería dejarle bien en claro a Timoteo ciertas cosas que él quería que recordara.
Llegando entonces al versículo 14, acompáñenme para allá. Dice el versículo 14, ¿cómo empieza el versículo 14? Recuérdales esto. Timoteo, recuérdales esto. Nos dice, recuérdales, y continuando, hermanos, con el contexto, los versículos del 11 al 13 nos describen lo que quería que recordara. O sea, con su vista del versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Inmediatamente Pablo le escribe a Timoteo, recuérdales esto. Porque los temas, hermanos, si usted recuerda, la Biblia originalmente, las escrituras, no, los versículos y las divisiones no son inspiradas. Y la carta es una carta corrida. Es por eso que en esta tarde quisiera predicar sobre el tema recordatorios para el caminar cristiano. Quisiera hablarles sobre los principios que como hijos de Dios debemos tenerlos siempre en mente. Quisiera comenzar diciendo, vean, número 1, recuerda las advertencias. El versículo 14 comienza a decir, recuérdales esto. Hermanos, ¿y cuán importante es recordar? Porque la forma en que Timoteo, quien era el pastor en aquel entonces de la iglesia, iba a recordar era a través de la exhortación. Nota lo que dice el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. ¿A que qué? A que no contiendan sobre palabras, la cual para nada, ¿qué dice? Aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y lo que estaba sucediendo era de que los hermanos de la iglesia se ponían a contender sobre asuntos que no tenían nada que ver con la doctrina. Hermanos, y literalmente gente se estaba peleando sobre asuntos tan irrelevantes o hasta infantiles, podríamos decir, que no aportaban nada para la causa de Cristo. Hermanos, tenga cuidado, hermano, que la próxima vez que usted tenga un altercado con alguien, sea porque en verdad vale la pena la corrección. Y no se ponga a contender sobre cosas que no tienen nada que ver con la causa de Cristo. Que no se ponga a contender que no me parece esto, no me parece aquello, no me parece mi salón de escuela dominical. Amén. No me parece la forma en que el pastor hizo esto. No me gusta el color de la iglesia. Cosas que no aportan nada para la causa de Cristo. Sigue diciendo el versículo, sino que es para perdición ¿de quién? De los oyentes. Y lo que estaba sucediendo es que venía gente a la iglesia donde estaba Timoteo y ponían atención a los hermanos de la iglesia que estaban contendiendo, que el color blanco es del infierno. Y luego venían los visitantes, veían estas contiendas, y los oyentes, pues si así no son los de la iglesia, pues ¿para qué venimos? Es lo que dice la Biblia. Dice, sino que es para perdición ¿de quién? De los oyentes. Gente viene a la iglesia cada domingo. Gente viene y nos visita cada domingo. Y luego nos ven a nosotros, los supuestos líderes, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y nos ven nuestra actitud y no ven la diferencia. Miren, gente viene y deja a sus hijos, ¿verdad? A los bebecitos ahí en la guardería. Y no ven la diferencia de dejarlo en una guardería secular. Muchas veces sucede eso. Llega la persona y mira, aquí le entrego su bebecito. Muchas gracias. Se voltea el visitante y otra vez. Hermano, ahí viene otro.
No es cierto, no pasa eso. La que recibe a los bebés con una sonrisa, nomás voltea a la mamá y tuerce los ojos, ¿verdad? Ay, viene otra vez este niño que nadie lo aguanta. Pero entonces hay algunas advertencias que Pablo le da a Timoteo. Y va primero. Es advertido a procurar. Somos advertidos a procurar. Nota el versículo 15. Procura, comienza el versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo continúa diciendo, procura, busca, y lo primero que debemos procurar, lo que primero que debemos de buscar en la vida, de priorizar, es una sola cosa, y esa es buscar la aprobación de Dios. Hermanos, hagámonos la pregunta, ¿somos aprobados por Dios? ¿Actualmente nuestras vidas es aprobada por Dios? Bueno, si es que estamos procurando eso primeramente. Porque pareciera ser que el procurar agradar a Dios se ha convertido en algo que solo se convierte al momento que pisamos este edificio. Y el resto de nuestra semana no procuramos, sino simplemente estar afanados con las cosas de este mundo. Porque en nuestras vidas, hermanos, procuramos muchas cosas, procuramos vestir bien, procuramos que nos vaya bien, procuramos ser mejores en nuestro trabajo, tener conocimiento, yo no sé, pero entre una de esas cosas, hágase la pregunta, ¿procura ser aprobado por Dios? ¿Está buscando la presencia de Dios en su vida? ¿A alguien le preocupa esto? Creo que fue el Señor claro cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. El problema es que muchas veces no procuramos, y cuando lo hacemos, no lo hacemos de la forma correcta, porque el versículo 15 nos está diciendo, procura con diligencia. Amén. ¿Cómo entonces es la forma correcta? El mismo versículo nos lo dice, procura con diligencia. Porque la mayoría de las veces pensamos ser aprobados por Dios, pero de alguna manera vamos a llegar a hacerlo actuando con negligencia. Hermanos, si yo soy negligente en mi caminar con Dios, voy a ser negligente en todo lo demás. Pero si busco a Dios con diligencia, y diligencia es interés, con pasión, con esfuerzo, es entonces que podemos ser aprobados por Dios. Y lo que sucede es que muchas veces es que pensamos ser aprobados por Dios haciendo lo mínimo posible con nuestra pobre devoción. Y ahí estamos, simplemente. Ya terminé mi devo. Ahora sí, vámonos. Y continúa diciendo, nota el versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El día de ayer cantábamos el corito, porque no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Pero cuando se toca el tema del evangelio, algunos sí se avergüenzan porque pues no están ganando almas. Porque entendemos, hermanos, que el evangelio no es causa de vergüenza, amén. El evangelio no es causa de vergüenza, sino que es poder de Dios para... Oh, sí lo saben, amén. Y los que se avergüenzan son aquellos que, a pesar de que fueron alcanzados con el evangelio, tienen vida eterna, son aquellos que hacen lo mínimo para Dios. Oh, pero se pone mejor, vean aquí. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué?
bien la palabra de verdad. Algunos ni siquiera usan la palabra de verdad porque no creen en ella. No la leen. Pero alguien que no está avergonzado usa la palabra bien de verdad. Aquella que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Pero no solamente Pablo nos recuerda las advertencias de procurar. Vea también, no solamente somos advertidos a procurar, pero vea segundo, somos advertidos a evitar. Lo que dice el versículo 16, ¿más qué? Más evita. ¿Qué vamos a evitar? Profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Evita. Vamos, algo profano es todo lo contrario a algo sagrado. Y algo vano es algo que no tiene sentido, es algo vacío. Hermano, por eso debe usted y yo debemos de cuidarnos de las conversaciones que como hijos de Dios nos caracterizamos de conversar. Que como hijos de Dios nos caractericemos de conversar las cosas correctas. Que podamos usar nuestra lengua para edificar. Hermano, miren, gente debería salir mejor cuando termina de hablar contigo. Gente debería salir edificada cada vez que se acerca con usted. No debería terminar más amolada. Porque se acercan hermanos hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pues ahí le llevo. Ahí va. Hermanos, todos caemos en ese error, pero no es algo que debemos de estar buscando. Gente debería de salir mejor después de que platique con nosotros. Y fue el mismo Pablo quien dijo, ¿se acuerda lo que dijo Pablo? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Oh, sí se lo saben, amén. Y lo que causa de que muchos se aparten de la fe, no comenzó con un mal testimonio. Comenzó simplemente con estar conversando cosas que no deberían estar conversando. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y todo comienza, ¿verdad? Espiritualizando, disfrazando. Hermano, ¿y cómo estás? ¿Ya supiste? O bueno, para que me entiendan, ¿ya supiste? ¿Ah? ¿Ya te enteraste? Yo no soy nadie para juzgar, pero fíjate que somos buenos para espiritualizar las cosas, ¿verdad? Y disfrazamos la conversación tratando de espiritualizar temas que van sin sentido. Pablo entonces, vea el versículo 17, nota el ejemplo que Pablo usa, porque había unos hermanitos aquí que estaban en la iglesia. Noten lo que dice aquí el versículo 17, y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿qué? Himeneo y Fileto. No, hombre, si así eran estos los nombres, imagínense las palabras de estos. No me quiero imaginar lo que hablaban, si así se llamaban, ¿verdad? Nos menciona acerca de los hermanitos tremendos que había, Himeneo y Fileto. Alguien póngale a sus hijos así, por favor, para no sé. Estos hermanos comenzaron a platicar entre ellos. Vean aquí, vean el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué dice? Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, estos hermanos comenzaron a platicar entre ellos sobre que la resurrección ya se efectuó, lo que da el sentido de que estaban enseñando a los hermanos que la resurrección es un sentido espiritual y que no hay que esperar una resurrección física. Y algunos se quedaron, ¿a poco había resurrección?
y comenzaron. Y estas enseñanzas están en contra de las Escrituras. Claramente la Biblia nos dice que esperamos una resurrección. Y algo que pareciera no ser tan escandaloso, porque cuando les mencioné de que la resurrección ya se efectuó, unos se quedaron, ¿cómo? O sea que sí va a haber resurrección. Y algo que pareciera no ser tan escandaloso, que para muchos dirán, oh, ni al caso esa conversación. Note lo que causó. ¿Qué dice el versículo? Y trastornan, ¿qué? La fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Hermano, si usted no sabe de un tema de la Biblia, tenga cuidado con afirmaciones. Porque recuerde que hay nuevos en la fe. Tenga cuidado de hablar temas que no tienen nada que ver con la doctrina. Y de ahí, en debate se va con que la Escritura no es inspirada completa. Que ponen en tela de duda las Escrituras. Hermanos, no necesitamos hacer mucho. Solo se necesita hablar cosas vanas y profanas para que la gente trastorne su fe. Pero no solamente Pablo le recuerda las advertencias. Vea segundo, Pablo también les recuerda el fundamento. Ve el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otro recordatorio que Pablo le hace a Timoteo es que le recuerda acerca del fundamento de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo mismo. Vamos, el fundamento es Cristo. El fundamento de donde está basada nuestra fe es Jesucristo. Amén. Sin embargo, tendemos a olvidar en dónde está parada nuestra fe, porque muy fácil se nos olvida de dónde está parada nuestra fe. Prueba de ello es que en cuarentena, si recuerda esos tiempos oscuros, donde cada rato tenían que recordar de dónde estaba nuestra fe, que nuestra fe no está basada en un semáforo, en un virus, en las vacunas, sino está fundada en Cristo. Amén. Cada rato teníamos que recordarnos, porque pareciera ser que no había un Dios en el cielo. Y se oyen las noticias trágicas, se oyen las noticias de que alguien murió, de que el estado está en rojo, como si Dios no tuviera el control de las cosas. Y Pablo tenía que recordar el fundamento de Dios. Porque a pesar de que sabíamos que estábamos en la voluntad de Dios, a pesar de que sabíamos que éramos hijos de Dios, nuestro corazón nos decía que confiábamos más en el color del semáforo, que confiáramos más en las estadísticas. Hermanos, Israel, a pesar de que fue sacado de Egipto, a pesar de que estaba en el lugar donde Dios los quería, donde Dios los tenía en control, su corazón se quedó en Egipto todavía. Pero entonces, ¿cómo es ese fundamento que debemos recordar? Vean primero, un fundamento firme. Note lo que dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está ¿qué? ¿Está qué? Firme. Amén. Y Pablo continúa diciendo que el fundamento de Dios es firme, no se mueve para nada. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gloria a Dios que ese fundamento jamás se moverá. Que aunque nuestros sentimientos cambian, que aunque las circunstancias cambian y los problemas vienen, Él no cambia. Debemos de recordar que el fundamento de nuestra fe es firme. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que lo recordemos? Porque muchas veces se nos olvida dónde está puesta nuestra fe.
Note lo que Pablo dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El sello, hermano, es una señal de propiedad. Cuando alguien sella es porque le pertenece a algo. Y continúa diciendo, conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, si estamos leyendo bien, dice aquí que somos suyos, amén. Le pertenecemos, fuimos comprados por precio. Gloria a Dios que aunque pase dificultades, el Señor me conoce. Cuando pase por tentaciones, el Señor me conoce. Me conoce a pesar de que estoy pasando escasez. El Señor me conoce. Cuando yo soy infiel, Él me conoce y Él permanece fiel. Pero ¿sabe qué? Se nos olvida tan fácil. Se nos olvida. Se nos olvida dónde está parada nuestra fe. Me encanta lo que dice Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Vencedores. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy ¿qué? O dígalo con seguridad, hermano. ¿Estoy qué? Amén. Estoy seguro de que ¿qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano, esto es tremendo. Estoy seguro. Yo le pregunto a usted, ¿sabe de dónde está fundada su fe? ¿Y por qué nos tienen que recordar? Necesitamos recordar. No solo es un fundamento firme, pero vea también, es un fundamento santo. Nota lo que dice el versículo. Continúa diciendo Pablo, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué? Y apártese ¿de qué? De iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un fundamento santo. Dios es santo. Dios es un Dios apartado. Ser santo es ser apartado. Y no por nada Pablo continúa diciendo que el fundamento nos indica apártese, sepárese de iniquidad, apártate del pecado. Pero no lo dice al aire, lo dice específicamente. ¿A quién le está diciendo? Note lo que dice el versículo. Apártese de iniquidad todo aquel que ¿quién? Que invoca el nombre de Cristo. El problema es que muchos están tan cómodos con hábitos pecaminosos por lo cual no pueden invocar el nombre de Cristo. Porque no saben, porque saben que se han apartado, que no se han apartado de la iniquidad. Y tarde o temprano el Señor tratará con cada uno de aquel que no se aparta del pecado. Dios quiere que vivamos vidas santas. Y eso se va a lograr cuando nos aferramos al fundamento. Cuando estamos tomados del fundamento, el fundamento que es Cristo nos da de su gracia para poder vivir vidas piadosas. Según el versículo en Efesios nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a qué, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Recuerda el fundamento. Solamente tenemos que recordar las advertencias que Dios nos da. Recuerda el fundamento. Vea tercero, recuerda las instrucciones. Versículo 20. Pero en una casa grande
No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son usos para usos honrosos y otros para usos débiles. Bueno, el apóstol Pablo como que cambia un poquito de giro en el tema y comienza a instruir. Pablo comienza a instruir poniendo el ejemplo de las cosas que hay en una casa, que hay instrumentos que tienen diferentes usos. Y aquellos instrumentos, según su condición, pueden ser usados o no. Pablo nos da 3 instrucciones que podemos ser instrumentos útiles. Estas instrucciones debemos de recordarlas si queremos ser usados por Dios. Vean la primera instrucción que le da Pablo a Timoteo. Nos instruye a ser limpios primeramente. Vean el versículo 21. Así que si alguno se ¿qué? 21. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Hermanos, no se requiere de un inteligente para saber, para concluir que nadie tomaría agua de un vaso sucio. Bueno, a lo mejor alguien se atreve, pero no sería lo correcto. Nadie tomaría agua de un vaso sucio. La palabra de Dios es clara al decirnos que si Dios nos va a usar, necesitamos limpiarnos. Necesitamos estar limpios. Queremos ser usados por Dios, pero no queremos ser limpios. No podemos esperar ser usados por Dios si usted y yo abrimos nuestra Biblia solamente cada vez que llegamos a este edificio. No podemos ser usados por Dios. No podemos ser usados por Dios y cuando nadie nos ve, vemos las cosas que no deberíamos estar viendo. No podemos esperar ser usados por Dios si vivimos en esta vida quejándonos. Y para que podamos ser útiles en el Señor, necesitamos estar limpios. Vamos a ser útiles. Y vea que muchos de nosotros tenemos tremendos talentos. A cada uno Dios le ha dotado de un don. Yo no sé cuál es su don. No me salga aunque no tiene ninguno porque necesita ser salvo. Pero todos los hijos de Dios tenemos talentos. Dones. Seríamos tremendamente usados en las manos de Dios, pero no queremos limpiarnos. Unos necesitan limpiar su mente de cosas ilícitas. Otros necesitan limpiar su lengua de cosas que no debe de estar hablando. Otros necesitan limpiarse de amargura. Otros por falta de perdón. Esta mañana se predicó acerca de perdonar. Y hasta que no nos limpiemos, vayamos ante Dios humillados, confesando nuestro pecado, es ahí cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Vamos a ser instrumentos de honra. Note lo que dice el versículo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, algo respetable, algo de alta estima. Algo respetable. Hermanos, ¿sabe qué? Además, un cristiano pierde respeto cuando da mal testimonio. Un cristiano pierde respeto cuando da mal testimonio. Santificado, dice el versículo, y útil para toda, y dispuesto, dice, para toda buena obra. La palabra de Dios nos dice que debemos estar dispuestos para toda buena obra. El versículo 21 dice, dispuesto para toda buena obra. Mire, la falta de disponibilidad y apatía de hacer las cosas para Dios, hermanos, es solo un reflejo de cómo estamos limpios. La falta de disponibilidad al servir a Dios, la apatía en muchos de nosotros solamente es el reflejo de cómo nos hace falta limpieza. Pero no solo nos instruye a limpiarnos, vea segundo, nos instruye a huir
Nos instruye a huir. ¿Cómo, hermano? ¿Que no se supone que debemos de ser valientes? El versículo, por favor. Huye también ¿de qué? De las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, Timoteo era un joven predicador que necesitaba cuidar esta área como cada uno de nosotros necesitamos cuidar esta área. La inmoralidad es el único pecado que Dios nos manda, huye. Huye. No dice resiste. Huye. Huye de las pasiones juveniles. Pero hay algunos que se creen bien fuertes. Hay algunos que se creen bien fuertes. Ay, yo no batallo con eso. Si aparece algo en la serie, en la película, yo le cambio. Ya lo viste. Ya lo vio. Y usan la clásica, ¿verdad? Nomás sale algo malo y le cambiamos, hermano. Ya lo vio. Cada uno aquí presente debemos tener un alto grado de pureza en nuestra mente y de cuidar que las pasiones no sean al borde de nuestra vida. Hermanos, el diablo no está jugando. Satanás quiere hurtar, matar y destruir. ¿Y cuántos casos de inmoralidad hemos visto? Y cómo el diablo trapeó con el piso con muchos cristianos solo porque pensaron que podían contra las pasiones. Cuidado, hermanos, de creernos lo suficientemente fuertes como para vencer la tentación. Cuidado de pensar que somos lo suficientemente fuertes como para soportar esta tentación, porque cuando nos creemos fuertes, ¿sabe de qué se encarga Dios? De debilitarnos. Oh, pero solo aquel que reconoce su debilidad. La palabra de Dios nos dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. No aquel que se cree fuerte y que las puede todas y que a mí no me hace eso, hermanos. Un corazón humillado. Aquel que huye de las pasiones pecaminosas y además sigue ¿qué? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Le pregunto, ¿tiene usted un corazón limpio? Aquel que sigue la justicia, la fe, la paz. Warren Wiersbe, note lo que dijo. La separación bíblica es balanceada. ¿Cómo sucede esto? Huimos del pecado, pero seguimos la ¿qué? La justicia. Si no existe un balance, entonces nos aislaremos en lugar de separarnos. Huye de las pasiones juveniles, pero no solamente nos instruye a huir, no solamente nos instruye a limpiarnos, vea tercero, nos instruye a desechar. Note lo que dice, versículo 23. Pero desecha las ¿qué? Las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hermanos, los hermanos de la iglesia donde estaba Timoteo estaban preocupados más por preguntas que no tienen sentido. Estaban gastando tiempo en asuntos que no tenían nada que ver con la doctrina. Y como ya habíamos visto en lo primero, había muchas personas, hermanos, que estaban hablando de la resurrección, ya se efectuó, hablando cosas en contra de las doctrinas. Hermanos, se espera que cada uno desechemos aquellas cosas que no tienen nada que ver con la causa de Cristo, nada que ver con la doctrina. Contrario a eso, la Biblia nos dice que debemos de contender ardientemente por la fe. No solamente nos recuerda las advertencias, no solamente nos recuerda el fundamento, no solamente nos recuerda las instrucciones. Vea último, y con esto termino. Recuerda las credenciales. Versículo 24.
Porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Terminando el apóstol Pablo de instruir a Timoteo, toma un giro y comienza a dar aquellas credenciales, o sea, las características o lo que identifica ser un hijo de Dios. Hermanos, necesitamos recordar quiénes somos. Necesitamos recordar cuáles son nuestras credenciales. Porque muchas veces olvidamos quiénes somos, y no me refiero a la posición que tenemos, no me refiero al título maestro de escuela dominical o director o algún otro cargo que nosotros tengamos. Necesitamos recordar quiénes somos. Y Pablo da algunas credenciales conforme a las Escrituras. Vea la primera credencial de lo que debemos de ser. Vea primero, credencial de siervo. Note lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿quién? ¿El quién? El siervo. ¿El quién? El siervo. La palabra siervo quiere decir esclavo. Hermanos, antes de ser salvos nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces Dios paga, Jesucristo paga el precio por nosotros. Ahora somos esclavos de Jesucristo. Somos sus siervos. Antes hacíamos lo que el pecado dictaba, pero ahora en Cristo somos esclavos, somos siervos de Cristo. La Biblia habla mucho acerca del siervo de Cristo. Y el momento, hermanos, de ser salvos, no solo se convierte, Jesucristo, al momento de ser salvos, no solamente se convierte en nuestro Salvador, pero ahora pasa de ser también nuestro Señor, aquel que es dueño de lo que soy y de lo que tengo. Yo pensé que nomás era nuestro Salvador y ya yo podía hacer lo que se me da la gana. No. Dios es Jesucristo, es nuestro Señor. Recordemos quiénes somos. Y al momento de ser salvos, hermanos, Cristo se convierte en nuestro Señor. El hecho de que Jesús, hermano, le voy a explicar esto. El hecho de que Jesús sea el Señor de nuestra vida, lo hace a el dueño, amo de todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Sí estamos conscientes de esto? Amén. Y lo primero entonces que Pablo describe es que somos siervos. Se esperan entonces cualidades del siervo que debemos recordar. Y noten la cualidad aquí, lo primero que menciona Pablo en el versículo 24 del siervo. Porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Esta no es ansioso, ¿no? No debe ser ¿qué? No sé si leímos bien, pero el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Hermano, pero la Biblia dice que debemos de contender ardientemente por la fe. Hermanos, algunos no contienden por la fe, algunos contienden porque son contenciosos. Algunos contienden por ser contenciosos, explotan y gente le tiene miedo de hablarle porque tienen un genio que hasta el apellido sale a relucir. Amén, dicen por allá, ¿verdad? Y se pone mejor. Noten lo que dice. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable. Amable. Hermano, gente ama saludarlo a usted. Ya sé, lo primero que yo iba. Y en lugar de ser contencioso, nos dice que debemos de ser amables para con todos. Amable yo. Lo que sucede es que simplemente usted es amable con el hermano que le cae bien. Pero el que no te cae bien, ahí estás torciendo los ojos, lo saludas y se voltea. Se nota, se ve.
ni para qué me inscribí en el liderazgo, me tocó trabajar con el hermano. Ay, ya llegó esta hermana, ya llegó. De repente tienes algo que hacer nomás por no saludarla. Amén. Llegó la hermana. Voy a agarrar la escoba, está bien limpio, pues voy a agarrar la escoba. Hermanos, somos siervos del Señor. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que dice, amable para con quienes, nomás para que le quede claro aquí. ¿Para con quienes? Todos. Estudié 3 años de teología para darme cuenta qué significa todos, y ¿sabe qué descubrí? Todos. Amable para con todos. ¿Apto? ¿Para qué? Para enseñar. Sino amable para con todos, apto para enseñar. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Usted es apto para enseñar? La palabra apto significa honestamente. Que lo que enseñemos en realidad lo estemos practicando. Y estamos ahí en la clase de los niños, ¿verdad? Niños, vamos a repetir el versículo, perdonándonos los unos a los otros. Y estás bien enojado con el hermano que te ofendió. Apto para enseñar. Vamos aquí, hermanos, amén. Ya mero termino, no se preocupe. Sufrido, amable, apto para enseñar, sufrido. Se ríen de mí cuando le digo, hermano, aprenda a entrarle los camotazos, ¿verdad? Éntrele al ministerio a servir. No solamente credencial de siervo, y por último, credencial de manso. Note lo que dice el versículo 25 y 26. ¿Qué con qué? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Sigue diciendo Pablo que con mansedumbre. Hermanos, con mansedumbre nosotros debemos aprender a corregir. Con mansedumbre aprender a corregir. Y bueno, siempre va a haber el hermano que dice, bueno, hermano, es que yo no tengo pelos en la lengua y yo digo las cosas como son. La Biblia nos dice que debemos de tener, nuestro hablar debe de ser sazonada con sal. El problema es que nadie nos hace caso porque lo único que hace es tirar el veneno y tu hablar no tiene nada de gracia. Y creen que corregir es ser tajante, directo. La palabra de Dios nos dice que corrija con mansedumbre. Además, muchas veces no puede corregir usted porque usted a lo mejor anda peor. ¿Ah? ¿Y con qué cara vamos a ir al hermano? Decirle, hermano, ven a la iglesia si usted falta todo el domingo, la tarde y la miércoles. Y muchas veces, hermanos, vemos a alguien que anda mal y sabemos que está mal. El problema es que no podemos corregirnos porque sabemos que andamos igual o peor. Pero el Señor nos manda que corrijamos con el propósito de llevar a la persona para que conozca la verdad y escapen del lazo del diablo. Por eso, hermano, no hay tiempo, hermano, para que nuestro testimonio sea perdido. Por eso, estos recordatorios son muy importantes. Hermano, mire, es imposible corregir sin mansedumbre cuando nosotros mismos no somos mansos. Y más el sonorense, ¿verdad? Bueno, vamos tan lejos. Más el hermosillense. Perdón por los que son de otros municipios aquí. Y en verdad, que no se dejan para nada, ¿verdad? No pueden llamarle la atención de algo porque ¿cómo es posible que a mí se me diga que no ve que soy el hermano fulanito de tal Montes de Oca? Y luego sale el apellido ahí, ¿verdad?
¿Qué no ve que llevo desde que se inició la iglesia bautista de Hermosillo desde hace del 2019? ¿Cómo me van a mí a cuestionar? Recuerda las advertencias. Recuerda el fundamento. Recuerda las instrucciones. Recuerda las credenciales. Apocalipsis 2:5 nos dice, no está en sus notas, pero si recuerda lo que dice Apocalipsis 2:5, le dice a la iglesia en Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos olvida recordar simplemente de dónde Dios nos salvó? Quizás hay algunas cosas que en esta noche usted vio que necesitaba recordar, pero Dios creó un punto de referencia para que no nos olvidemos, y esta es su palabra. Su palabra nos recuerda constantemente. Así que cada vez que abrimos este libro, nuestra mente y nuestro corazón se inunda de recordatorios que debemos tener presentes. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados y rostros inclinados, vamos a orar. Señor Jesús, te pido que bendigas la invitación de esta noche. Te pido, Señor, si usted habló en los corazones, que podamos ser sensibles.